La palabra de Dios nos vivifica, da gozo y paz a los que la guardan y con todo el corazón la buscan. Bienvenidos a Devocionales para el Alma. El hermano Jairo Betancourt nos comparte la meditación de hoy. En el ámbito jurídico es común escuchar la frase desconocer la ley no te exime de su cumplimiento. Esto se refiere a que, aunque una persona no esté al tanto de una ley o norma, esto no la exime de cumplirla y de enfrentar las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Por ejemplo, supongamos que una persona comete un robo sin saber que está prohibido por la ley. Aunque su desconocimiento sea genuino, eso no la exime de responsabilidad penal. La ley es clara al indicar que el robo es un delito, por lo que esa persona deberá enfrentar las consecuencias legales de su acción. Desconocer la ley no es una excusa válida para el incumplimiento de esta. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de conocer las leyes que rigen nuestra sociedad y no podemos alegar ignorancia como excusa para evadir nuestras obligaciones legales. En el ámbito espiritual sucede de la misma manera. En Apocalipsis 20 se describe que un día todos estaremos delante de Dios y seremos juzgados, y que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. En aquel gran día ninguna persona podrá alegar ignorancia del conocimiento de Dios mientras vivió, y tampoco podrá evitar las consecuencias de no haber hecho lo que debía al tener ese conocimiento de Dios. ¿Y esto por qué? Podrían preguntarme, y hasta podrían decir, no creo que todos los seres humanos crean en la existencia de un Dios. Pero la respuesta es sencilla. Crea en la existencia de Dios o no, la Biblia dice que tenemos, a los que he llamado maestros silenciosos, que son la otra parte de la creación de nuestro Dios, aparte del ser humano, tales como los animales, la tierra, los cielos, etcétera, que desde el día de su creación hacen claramente visibles las cosas invisibles de Dios, de tal manera que ninguna persona tendrá la excusa de decir que no tuvo conocimiento de la existencia del Dios Todopoderoso, cuando esté delante de Dios en su juicio final y de lo que hizo como resultado de ese conocimiento. Para profundizar un poco en esto, les comento que en la carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos 18 en adelante, el apóstol Pablo habla sobre la culpabilidad del hombre, y en el versículo 20 leemos lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este pasaje, al referirnos a las cosas hechas, se está haciendo referencia a la creación de Dios, a esos maestros silenciosos que día a día nos dan grandes lecciones, y que en este caso particular, este pasaje describe que desde el día en que fueron creados estos maestros silenciosos, están haciendo visibles dos atributos invisibles de nuestro Dios, de tal manera que podamos entender que detrás de todo lo creado hay un Creador todopoderoso que es divino, y que es el Dios único y verdadero, y que no hay otro como Él. El versículo termina diciendo, de modo que no tienen excusa. Es decir, toda persona ha estado expuesta en toda su vida a la creación de Dios, y esa exposición es más que suficiente para que puedan llegar al entendimiento de que Dios existe, y por lo tanto no podrá alegar ignorancia cuando esté delante de Dios en el juicio final diciendo que no le conoció. Ahora le pregunto, estimado oyente, ¿cuál es su reacción o pensamiento al ver la creación de Dios? ¿Se maravilla del poder de Dios al ver la naturaleza, al escuchar los pájaros cantar al levantarse? ¿Se da cuenta del gran poder de Dios al escuchar los grandes truenos un día lluvioso? ¿Se da cuenta de la sabiduría de Dios al ver cómo el sol sale por las mañanas y se pone por las tardes y lo hace los 365 días del año sin haber un día que no lo haga? Al ver todo lo creado, ¿está viendo al Dios todopoderoso y creador de todo cuanto existe? ¿Se está dando cuenta de la realidad y existencia del único Dios que merece toda gloria y honra? Si no lo está haciendo, es importante que comience a hacerlo. Recuerde que llegará un día en el cual no tendremos excusa y no podremos alegar ignorancia de la existencia de Dios. Pero es importante que entendamos que ese conocimiento de Dios a través de la creación puede producir solo dos respuestas o reacciones que se ven en los versículos 21 en adelante del capítulo 1 en la carta a los Romanos. La primera y negativa es
que habiendo conocido a Dios a través de todo lo creado, no le glorifiquemos como a Dios ni le demos gracias, que cambiemos la verdad por la mentira y que honremos a las criaturas antes que al Creador. Esta decisión hará que Dios nos entregue a una mente reprobada que terminará en nuestra propia destrucción, como lo describe el pasaje. La segunda reacción, y la ideal, es darle toda la gloria a Dios y ser agradecidos. Es decir, debemos reconocer que todas las cosas que tenemos y disfrutamos provienen de Dios. Debemos honrarlo, debemos reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Debemos decidir obedecerlo. Debemos decidir poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo para tener la salvación, de tal manera que en el día del gran juicio podamos estar hallados en el libro de la vida y así podamos disfrutar de la eternidad con Él. Por lo tanto, dado que estamos todos los días expuestos al conocimiento de Dios a través de todo lo creado, a través de esos maestros silenciosos, reconozcamos su grandeza, decidamos darle toda la gloria a Dios con nuestras vidas y seamos agradecidos. Que Dios les bendiga. Este programa es una producción de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Spotify, Facebook y YouTube. O escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. La paz de Dios sea con usted.